Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 102. Ganarle al fantasma del espejo del ascensor en piedra, papel o tijera me concedió una recompensa, una sola pregunta respondida. Pero, naturalmente, las verdades reveladas por las historias de terror no siempre eran buenas. Podrían ser respuestas que no me gustaban o que eran completamente inútiles. Por ejemplo, si preguntaras cuándo se extinguiría la humanidad, podrías obtener una respuesta como, mucho después de que mueras. Eso seguiría siendo técnicamente la verdad. Entonces, si preguntara, ¿cuál es el camino de regreso a mi mundo original?, fácilmente podría responder con algo extremadamente vago y simplista. En cambio, era mejor confirmar si el método que ya estaba siguiendo realmente podría devolverme a mi mundo original. La poción de boleto de deseo de soñar despierto Inc. Mi corazón latía mientras esperaba. La respuesta, garantizada como verdadera, apareció dolorosamente lenta en la ventana de cristal. Regresar es posible. Ciertamente. Una afirmación clara y absoluta. Dejé escapar un profundo suspiro de alivio y me deslicé al suelo. Vaya. La tensión en mi cuerpo finalmente se relajó. Para ser honesto, me había preocupado de que me diera una respuesta ambigua o negativa. Había tratado de no pensar en ello, pero a veces las dudas se colaban. ¿Qué pasa si la poción del boleto de deseo no puede traerme de vuelta después de todo? ¿Qué pasa si arruino las condiciones y funciona de alguna manera retorcida? Aún así, había tratado de suprimir esos pensamientos. Aunque tenga miedo, tengo que seguir adelante. Y creer que funcionaría era la única manera de soportar los aterradores trabajos que tenía que completar aquí. Ahora, con esta seguridad, podría trabajar con aún más determinación. Hagámoslo. Podría hacerlo. Reuniría los puntos restantes lo más rápido y seguro posible. Me puse de pie, animado por una nueva determinación. Por una vez, me siento motivado para trabajar. Pero aún no había salido de la historia de terror. Todavía tengo que completar el ritual. Si ha recibido su respuesta de forma segura, ahora es el momento de concluir el ritual y regresar. Los pasos necesarios para regresar de forma segura dependerán del número en el que ganó piedra, papel o tijera para llegar al último piso. Si vino del 1, vaya al 10. Si vino del 6, vaya al 11. El número 1 era el escenario para cuando la persona que jugaba piedra, papel o tijera, había ganado inmediatamente y llegado al último piso sin problemas. Así que después de eso, al pasar al número 10, la historia terminaría con algo como, baja por las escaleras, evita los ascensores con espejos de doble cara durante los próximos 3 días y estarás bien. Pero, fallé en el camino. El fracaso hizo que los siguientes pasos fueran más aterradores y dolorosos. Decidí revisar el manual proporcionado por la empresa para aclarar los pasos. Número 11. 11. Si llegaste al último piso ganando un juego dirigido por la entidad en el espejo, tu proceso de escape depende de cuántas preguntas respondiste. Primero, sube al ascensor de nuevo. Tragué saliva y me volví para mirar las puertas del ascensor. El ascensor seguía parado en el piso 12, y cuando presioné el botón, las puertas se abrieron. Din. Dentro, el espejo derecho estaba destrozado, revelando el interior sucio y oxidado del ascensor. El ascensor seguía parado en el piso 12, y cuando presioné el botón, las puertas se abrieron. Din. Dentro, el espejo derecho estaba destrozado, revelando el interior sucio y oxidado del ascensor. En esta etapa, debe mantener presionado el botón de «Abrir puerta» continuamente mientras esté dentro del ascensor. No suelte el botón bajo ninguna circunstancia. En lugar de mirar el espejo que tenías enfrente durante el juego de piedra, papel o tijera, dirige tu mirada hacia el espejo opuesto. Desvié mi mirada hacia el espejo del desván. El espejo derecho destrozado ya no reflejaba un espacio infinito que se repetía. En cambio, los reflejos fragmentados brillaban en el tenue interior del ascensor, y algo extraño estaba allí. Me vi a mí mismo. Mi cabeza colgaba baja, de forma antinatural. Llevaba un traje andrajoso, de pie, inquietantemente inmóvil. Era el fantasma que había jugado piedra, papel o tijera conmigo.
El reflejo comenzó a levantar lentamente la cabeza. Su rostro inexpresivo fijó sus ojos en los míos y comenzó a acercarse. Más cerca. Hasta que estuvo casi pegado al espejo. Debes aguantar hasta que el ascensor emita un sonido. No te muevas ni apartes la mirada hasta que el sonido cese. Ten en cuenta que cuantas más preguntas hayas respondido, más durará esta fase. Aguanto. Pero había límites. Aunque una lámina de cristal nos separaba, el fantasma sentía que se acercaba, imposiblemente cerca. Mi mano temblorosa se aferró al botón de «abrir puerta». Tenía que pensar en otra cosa. ¿Es eso lo que respondió a mi pregunta en el cristal? Sí. Debe haber sido. Van. Casi suelto el botón. El fantasma apretó su cabeza contra el espejo y me miró fijamente. Su boca se movió sin sonido. Quiero salir, 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 quiero salir. Rápidamente, desvié mi mirada ligeramente hacia abajo para evitar encontrarme con sus ojos. El sudor goteaba de mi barbilla. Pero a través del miedo, el efecto del anillo de plata brilló. Me mantuve en calma, apenas. ¿Quiere salir? ¿Por qué está atrapado en el espejo? Mi mente corrió. Ahora que lo pienso, ese fantasma no podía hacer el gesto de tijeras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer tijeras? Pensé en el gesto de la mano para las tijeras en piedra, papel o tijera. Ya sea que levantes el pulgar o el dedo medio junto con él, el dedo índice siempre ocupa un lugar central. Y cuando pensé en los gestos de la mano que involucran el dedo índice en un ascensor, una acción me vino inmediatamente a la mente. Presionar botones. Ese fantasma no puede presionar botones. Claro, podría presionarlos físicamente golpeándolos con el puño o golpeando su cabeza contra ellos, pero esto no se trataba de acción física, se trataba del concepto y la intención. Un fantasma atrapado en el mundo infinito del espejo del ascensor. Un espacio completamente sellado creado por los dos espejos enfrentados. Y la advertencia en el manual sobre fallar el ritual al perder en piedra, papel o tijera. Ten precaución cada vez que uses un ascensor a partir de ahora. La entidad en el espejo te buscará e intentará encontrarte. Era, quizás. ¿Por qué quiere salir? Van, 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 van. Diablos, ¿en serio? Traté de no mirar directamente al fantasma que golpeaba su cabeza contra el espejo y seguí pensando. Quizás, solo quizás. Ese fantasma está atrapado en el ascensor. Entonces, sucedió. Bip, bip, bip. Sonó la alarma por mantener el ascensor abierto demasiado tiempo. Cuando se escuche este sonido, sal del ascensor inmediatamente y usa las escaleras. Nunca vuelvas a usar este ascensor. Si es posible, coloca un letrero de en mantenimiento para evitar que otros lo usen hasta el amanecer del día siguiente. Además, al usar ascensores con espejos de doble cara, no mires los espejos durante más de 5 segundos. Vendrá por ti. En ese caso. Dudé, luego salí del ascensor y solté el botón de abrir. Al mismo tiempo, toqué ligeramente uno de los botones del piso. Piso 1. Como era de esperar, al ser un espejo, el ascensor en el reflejo también encendió el botón piso 1. Sin mirar la expresión del fantasma que llevaba mi rostro, salí rápidamente por las puertas abiertas. Chirrido. Las puertas, ya no mantenidas abiertas,
se cerraron y el ascensor empezó a moverse. Bajando. Desde el piso 12, bajé las escaleras hasta el piso 1. Mientras bajaba corriendo los escalones que crujían, creí oír el alegre anuncio del ascensor. Primer piso. Las puertas se abren. Cuando salí del edificio de apartamentos de alquiler abandonado, ya había pasado el atardecer. Dijeron que el tiempo fluye extrañamente dentro, y no mentían. Ya eran las 7 de la tarde. Inmediatamente llamé a alguien. A Soleum. Era Hangeo, a quien le había dicho que me encontrará a las 5 de la tarde. A pesar de hacerlo esperar 2 horas, le ofrecí mis disculpas sin problemas. ¿La razón? Bueno. Lo siento mucho. Mencioné antes que podría haber un problema, pero debo haberte hecho esperar demasiado. Oh, no, está bien, este café es genial. Si surgió algo urgente, no se puede evitar. No te preocupes por mí. Cierto. Le había dicho deliberadamente a Hangeo que me encontrara a las 5 de la tarde. Por si el equipo de investigación se enteraba de que entré solo y decidía meterlo en otra historia de terror descabellada mientras tanto. Ese sociópata desquiciado de investigador podría hacerlo perfectamente, diciendo algo como, bueno, ya que está así, ¿por qué no vas a otro sitio? La vida corporativa es un maldito desastre. En cualquier caso, más tarde me disculpé con Hangeo en el café. Luego, le expliqué la situación, con cuidado, sin ser demasiado impactante, enmarcando la situación como si el equipo de investigación hubiera intentado obligarnos a una tarea inútil y peligrosa, y yo me hubiera negado. Pero Hangeo se centró en otra cosa. Espera, ¿no te pondría esto en una situación difícil, Soleum? Es decir, ignoraste una directiva de la empresa. Oh, está bien. Hablé con calidez. Si esto queda entre nosotros, puedo sacarle buen provecho. Y no mucho después. Tan pronto como regresé para entregar el recolector de esencia de sueños, Kwak Jae-kang me convocó urgentemente. Fingiendo calma, expliqué descaradamente la situación. Entonces, dejaste al miembro del equipo de redondeo atrás. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí. Kwak Jae-kang me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba, luego soltó un largo suspiro antes de reír con incredulidad. No fue una buena risa. Fue la risa de, no puedo creer esto. No, pero, señor Corzo, sabe que esto es motivo de acción disciplinaria, ¿verdad? ¿Cree que esta empresa es una escuela, donde puede hacer lo que quiera? Dijo el jefe de sección Lee Jaeon que esto estaba bien. No, el jefe de sección, Lee Jaeon aconseja constantemente el cumplimiento de las políticas de la empresa y los manuales de exploración de campo. Oh, Dios mío, si lo sabías, ¿por qué harías tal cosa? Bastante desconcertante. Kwak Jae-kang habló en un tono sutilmente inquisitivo. Tienes una fuerte aversión a la idea de que un colega sea sacrificado en una exploración, quizás porque se conocen. Por supuesto, eso es lo que pensaría. Respondí sin dudar. No es simplemente frustrante. ¿Por qué yo, siendo capaz de lograr una rápida eliminación en solitario, tendría que arrastrar, bueno, perdone mi franqueza, una carga inútil? Kwak Jae-kang me miró, momentáneamente aturdido, antes de intentar explicar apresuradamente. No, quiero decir, podría simplemente despejarlo y dejarlo solo en el ascensor cuando termines. Ese es precisamente el punto. ¿Por qué debería preocuparme por ese tipo de cosas durante la exploración de la oscuridad, señor? Fruncí ligeramente el ceño, como si apenas contuviera mi irritación. Necesito preocuparme si el personal que espera abajo podría huir, o si puedo enviarlos en el momento adecuado. Nada de eso ayuda a cortar el tiempo de exploración o a aumentar el grado de esencia, ¿verdad? El propósito de un rol de exploración de campo es extraer soluciones de alta concentración lo más rápido posible y suministrar ingredientes para la poción del boleto de deseos de soñar despierto Inc. ¿Por qué debería perder el tiempo en tareas no relacionadas con mi trabajo? Pero esto también es parte del trabajo. ¿No es ese su trabajo, jefe de sección? Kwak Jae-kang se calló. Parecía no saber qué decir ante mi ridícula lógica de eficiencia de la generación MZ. No es que sea realmente un miembro de la generación MZ, mi personalidad es solo una actuación. Al igual que los recién graduados que acaban de incorporarse al mercado laboral, aquí solo estoy interpretando un papel.
Así que pensé que sería más eficiente simplemente aceptar la acción disciplinaria. ¿Más eficiente, dices? Sí. Respondí como si fuera lo más natural del mundo. Como mínimo, seré sancionado con una acción disciplinaria durante mi tiempo libre cuando esté fuera de exploración. Kwak Jae-kang me miró como si fuera una especie alienígena recién descubierta. Por supuesto, incluso él tuvo que encontrar esto absurdo. Exactamente. Esta es la debilidad que estabas tan ansioso por descubrir. Un adicto a la eficiencia meticuloso y obsesionado con sus propias reglas. Aunque pueda parecer moralmente recto, en realidad, es solo alguien que pierde la cabeza si sus principios autoimpuestos son violados, actuando con cero gracia social. Este tipo de personalidad extrema es, por naturaleza, una debilidad. Si pudiera detener las provocaciones innecesarias de Kwak Jae-kang de ahora en adelante, la acción disciplinaria valdría la pena. En ese caso, esperaré la decisión sobre mi medida disciplinaria. Mantuve mi delirante personaje de lunático hasta el final mientras salía del laboratorio. Es hora de encontrar a Brown. Estaba bastante orgulloso de cómo lo hice. La ahora silenciosa oficina del equipo de investigación 1, después de la partida de Kim Soleum. Todos los demás ya se habían ido por el día. Así que, sentado solo en su escritorio y organizando mentalmente los eventos de ayer y hoy. Ja, ja, ja. Kwak Jae-kang de repente soltó una carcajada. Lo dejó atrás porque era frustrante. Ja, ja, ja. ¿Cómo podía ser esto tan entretenido? Si fuera cualquier otro empleado, podría haber caído completamente en la trampa. Las declaraciones extremas combinadas con un rendimiento abrumador a menudo suenan convincentes. Pero, he observado a mucha gente. Al final, las acciones hablan más que las palabras. Y predecir acciones futuras basándose en patrones de comportamiento, bueno, eso es parte de la alegría de este trabajo. Ah, delicioso. Sonriendo de oreja a oreja, Kwak Jae-kang terminó de tomar notas, se levantó de su escritorio y se fue por el día con un paso alegre. Clic. Su suave tarareo resonó brevemente en la oficina antes de desvanecerse con el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. En el escritorio quedaron unas pocas hojas de documentación. Supervisor Kim Soleum // equipo de exploración de campo. Era el archivo de perfil de Kim Soleum. Debajo, se podían ver notas garabateadas apresuradamente con la letra de Kwak Jae-kang. Rasgos, predecibles con probabilidad significativa. 1 virtuoso. 2 cobarde.